la utilización de en este caso de las organizaciones Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional Penal, ahorita Corte Penal Internacional. Ahora mismo usted me está hablando de varios ejemplos en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Ajá, así es. Por parte de Estados Unidos. Sin embargo, ¿dónde está esa Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? Un George Bush, un Obama, al admitir guerras genocidas, está violando. Absolutamente. Está violando los derechos humanos. Ahora, ¿dónde están esas organizaciones? Bueno, pero esas organizaciones funcionan unidireccionalmente. Funcionan tan solo en contra de los países que se oponen a los Estados Unidos. No funcionan, por ejemplo, Henry Kissinger es un criminal de guerra. Sin embargo, en ningún momento a la Corte Penal Internacional se le ocurrió citarlo para declarar. ¿A quién querían citar? A Muammar el Gaddafi, por ejemplo, cuando estaba a punto de ser linchado por esa turbamulta que vimos nosotros lo que pasó, ¿verdad? Esto habla claramente de un doble estándar. O sea, esas organizaciones son... Igual que vimos a Muammar al-Gaddafi reuniéndose con sus ejecutores, al principio. Así es, así es. Ahora fíjate, hay una buena noticia en todo esto, que es la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, para eso tienen que primero denunciar, creo que están haciendo eso, denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque tú no te puedes salir de la Comisión y de la Corte si primero no denuncia. Y Venezuela lo puede hacer, tiene todo el derecho. Además hay un dato muy significativo. Estados Unidos, un poco lo que demostramos ahí en aquel libro, El lado oscuro del imperio, Estados Unidos no es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjate tú, lo utiliza, fíjate lo de la desfachatez, se crea un instrumento jurídico para la protección de los derechos humanos, lo firman casi todos los países de América Latina, Estados Unidos no lo firma. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que no se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí utiliza esa convención para tratar de mandar a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, a acusarlos de violaciones a los derechos humanos sobre la base de una convención que Estados Unidos no ha ratificado. Fíjate tú... Eso tumba la tesis, incluso de abogados constitucionalistas y abogados internacionalistas que dicen que Venezuela no puede salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es directamente vinculada a la OEA. No, de ninguna manera. Estados Unidos está en la OEA y no está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, lo único que tiene que hacer Venezuela para salirse es denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo puede hacer con una simple nota del presidente Chávez, ¿verdad? Y poniendo como considerandos, dado que países como Estados Unidos y como Canadá no son signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, nosotros, en pleno uso de la soberanía del Estado Nacional Venezolano, optamos también por retirarnos. Y a partir de ahí, automáticamente, la obligación de aceptar las investigaciones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cesan por naturaleza propia. Estamos hablando entonces de evidentemente de un Estado caducado, o sea, unas instituciones que están caducas, y estamos hablando de que están emergiendo otras situaciones, en este caso revoluciones en el mundo, o rebeliones de los países, por ejemplo en el caso de Latinoamérica. Sin embargo, debemos entender que también desde la ONU y desde la OEA y desde estas organizaciones, Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sigue imponiendo un criterio a un mundo nuevo, un mundo que está emergiendo con otro tipo de visión, incluso que rompe aquello de que el capitalismo era el fin de la historia. Claro. Sí, evidentemente que hay una especie de inercia institucional, ¿no es cierto? Hay una inercia institucional en donde esas instituciones creadas hace 40, 50 años atrás, 60 años atrás, siguen ejerciendo todavía su influencia en los asuntos cotidianos de nuestra América. Pero creo que ya es hora de ir creando nuevas instituciones. Por ejemplo, la UNASUR es un ejemplo muy importante. La UNASUR y la serie de instituciones vinculadas a la UNASUR, como el Consejo Sudamericano de Defensa, que es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la OEA
hacía que todos los países de América Latina tuvieran como única hipótesis de conflicto internacional la agresión extracontinental, que sin decirlo, pero entre líneas se sabía que era de la Unión Soviética. Resulta que en el año 1982, de allá hacia acá, y del año 1982, el que viene, ¿no es cierto?, a agredirnos, es Gran Bretaña, producto de la intervención argentina en las Malvinas. Sería otra historia analizar eso, pero lo cierto es que en función del tratado que existía, el tratado de 1947, el famoso TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en ese momento Estados Unidos tendría que haberse puesto del lado de la Argentina a repeler la invasión británica. Hizo todo lo contrario. Con lo cual, evidentemente, ese mundo, como tú decías recién, caducó. Ese tratado se veía que era solamente para impedir que viniese la Armada Soviética a América Latina y punto, y nada más que eso. Entonces ahora tenemos que inventar nuevas hipótesis de conflicto, y eso es lo que la Comisión Sudamericana de Defensa está tratando de hacer con grandes dificultades. Te digo dos tareas muy importantes. Primero, elaborar una nueva doctrina estratégica en donde nuestro potencial enemigo sea quien con toda seguridad lo es y lo va a hacer, que es Estados Unidos, cuando venga a apoderarse de los recursos que ellos necesitan sacar de acá. Y segunda cuestión, la Comisión Sudamericana de Defensa tiene que ver de qué manera asume la posibilidad de inspeccionar las bases militares que están instalando los Estados Unidos en la región, comenzando por las colombianas, para asegurarnos de que no haya ahí armamento atómico. Porque tú sabes que por el tratado que firmaron Uribe y Obama, en función de ese tratado, Estados Unidos puede entrar cualquier cargamento a Colombia, y el Estado colombiano ha renunciado al derecho de inspeccionar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Entonces, si antes sabíamos que no había armamento atómico en América Latina, ahora no lo sabemos. Puede haber armamento nuclear táctico, que Estados Unidos tenga en alguna de las bases, en Palanquero o en alguna de las otras, ¿verdad? Y entonces la Comisión Sudamericana de Defensa, el Consejo Sudamericano de Defensa, tendría que, en el marco de la UNASUR, avanzar en una legislación que nos permitiera revisar. Y habrá que ver si el presidente Santos en Colombia o los presidentes de los países de América Latina autorizan eso. Pero si no, digamos, estamos jugando con fuego, porque acá puede haber armamento nuclear, llamarle convencional, táctico, pero armamento nuclear con una enorme capacidad de ser convertidos en instrumentos de destrucción masiva fuera de todo control. Hablando de ese nuevo mundo, yo quiero hacer una pregunta que a mí me parece bien interesante y pertinente ahora, porque ya no hay, pasando por encima de la imposición que ejerce el imperialismo norteamericano y la utilización de estas instituciones, existe una luz aquí en Latinoamérica. Ya la tuvimos como ejemplo en Cuba, héroe en resistencia. Yo incluso llegué a una oportunidad de decir que me parece muchísima más fuerte la lucha que se hizo durante el periodo especial, que incluso hasta por la toma de la revolución cubana. Primero porque ahí se puso digamos, se puso un pueblo completo a reaccionar con dignidad ante la agresión de bloqueo. Pero vamos a hablar de lo que está emergiendo, revolución. Independientemente de la convergencia que hay en Latinoamérica de ideas, ya pueden ser Marx, Gramsci, Mariátegui, de todas las ideas progresistas que hay en el mundo. Y cuando hablo de progresismo, no estoy hablando del progresismo del candidato que tenemos allá en la oposición, claro, que eso no tiene nada de progresista. Pero, según esa convergencia, ¿hay posibilidad, Atilio, de conciliar los conceptos socialismo y capitalismo? Mira, yo creo que nosotros estamos viviendo un momento histórico muy especial ahora. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que el capitalismo ha llegado en el momento actual a desplegar tal cúmulo de contradicciones que hace muy altamente improbable, por no decirte imposible, que siempre es una palabra que en los análisis científicos la gente evita, ¿no es cierto? Imposible, siempre, nunca, son términos que en la ciencia social se utilizan muy poco. Hablamos probabilísticamente. Hacen altamente improbable que el sistema pueda reordenar una vez más sus variables como para proseguir avanzando tal como lo hizo desde... No puede. No puede.
Yo creo que la chance es absolutamente marginal, te digo, porque tiene varios obstáculos, Un primer obstáculo, si vos querés el más duro, es el obstáculo que plantea la ecología, el medio ambiente. O sea, la destrucción del medio ambiente que ha ocasionado el capitalismo en estos últimos 50 años no puede seguir indefinidamente. Simplemente se acaba la vida humana en el planeta Tierra. O sea, tú no puedes seguir construyendo una civilización del automotor, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que en nuestros países se ve con enorme intensidad. Porque si los indios y los chinos, que constituyen el 40% de la población mundial, aplicaran el mismo modelo, ¿no es cierto?, de transporte individual por automotores como tenemos en América Latina y sobre todo en Estados Unidos, bueno, se acaba la discusión que tú me preguntas, capitalismo, socialismo, porque antes que eso se acaba el oxígeno del planeta. Exacto. O sea, el planeta no resiste que le metas 600, 700 millones de automotores más. ¿Qué es lo que se produciría si la China y la India, a lo largo de los próximos 10, 15 años, siguen el patrón del consumismo norteamericano o europeo occidental? Esto es inviable. O sea, el capitalismo se encuentra ahí ante un problema gravísimo, que es las férreas condiciones que establece el medio ambiente. Esa es el capitalismo siempre anda buscando mercados para vender, mercados para tener ganancia, ¿no? Claro. Ahora el problema es, repítame eso, esa parte no soporta 800.000 carros más. No, 800 millones de carros más. No, de ninguna manera. Las plantas automotrices en este momento estarían generando más bien la muerte del planeta. Absolutamente. Entonces están buscándole la vuelta. ¿Cómo le buscan la vuelta? Viendo a ver si fabrican motores híbridos, que se llama, ¿no es cierto?, que funcionen con electricidad, pero también la electricidad necesitas tú una energía hidroeléctrica o térmica o lo que sea para generar. O sea, el capitalismo construyó una civilización, por decirlo de alguna manera, sobre la base del consumo irresponsable y el derroche de los recursos naturales. Y el problema es que tenemos un solo planeta Tierra. O sea, el petróleo se va a acabar, es cuestión de tiempo, no va a ser eterno. Fíjate que hay un dato muy interesante. Si tú analizas toda la discusión y la literatura de la crisis de los años 30, ¿verdad?, en ningún momento aparece el tema del petróleo y el abastecimiento petrolero. ¿Por qué? Porque se suponía en ese mundo de hace 80 años atrás que iba a haber petróleo para todos indefinidamente. Hoy en día, aún los más optimistas te dicen que a lo máximo tenemos 45 años de uso de petróleo sobre la base de que no haya un salto en la demanda petrolera, pero todos los analistas te dicen de que el salto se está produciendo, obviamente, porque en la medida en que los chinos incorporan 30, 40 millones de personas más por año al mercado de consumo y la mayoría de ellos te compra automóviles y los indios hacen otro tanto, bueno, será cuestión de tiempo de que esa curva, ¿verdad?, supere totalmente la oferta. Entonces tenemos que ir hacia una reconversión de la matriz energética, cosa que es dificilísima, pero además que tienes que derrotar intereses muy poderosos, porque imagínate las grandes petroleras norteamericanas, ¿no es cierto?, o toda la gran industria que gira en torno al petróleo, a los automóviles en los Estados Unidos, lo que no va a hacer para frustrar cualquier tentativa de buscar una matriz energética alternativa a la del petróleo. Entonces me parece que ahí hay un obstáculo que ellos tienen y que significa de que, bueno, miren, vamos a salir de esta crisis, pero resulta que no podemos salir por la vía convencional, que es intensificar, seguir sacando petróleo a troche y moche, porque eso al cabo de un tiempo se acaba, tenemos problemas. Lo mismo con los minerales estratégicos, hay en la tierra, pero digamos, hay otros que se van a acabar. La provisión de cobre no es infinita, la provisión de manganeso no es infinita. Entonces, una civilización basada en el derroche y basado en el hecho de que lo que mueve a la economía es el lucro, o sea, cuando yo veo un negocio en la utilización de la naturaleza, ahí me meto y el Estado me lo convalida, bueno, llegamos a lo que dijo Fidel hace 20 años ya, en la primera cumbre de la Tierra en Río, cuando dijo, hay una especie que está en peligro de extinción, y esa especie es la especie humana, y eso es real, y ese es el gran límite del capitalismo. Por eso yo creo que este conjunto de desajustes que ha venido revelando la economía capitalista hace que tengamos que pensar no en una negociación con el capitalismo, sino en la gestación de un modelo postcapitalista.
Y ahí viene el debate, ¿cómo le vamos a llamar? Mira, a mí me importa poco, si le llamemos socialismo comunitario, socialismo siglo XXI, llamémosle como le llamemos, pero va a ser un esquema económico que va a posibilitar la supervivencia de la especie humana. Sin embargo, del el planeta. capitalismo sigue disfrazándose y sigue provocando crisis. Ah, seguro. Ellos no bajan. Y a veces quienes hacemos revolución caemos en esa trampa. Claro, pero yo creo que por eso, mira, hay una... Ya que el capitalismo se disfrazó hasta en lucha contra lo del ambiente. Claro, el capitalismo verde que le llaman hoy. Capitalismo verde, la lucha para defender el ecosistema, y sin embargo tiene eso disfraz. Mira, el capitalismo es absolutamente incompatible con la preservación del medio ambiente, porque para el capitalismo el medio ambiente es una mercancía más a la cual hay que utilizar lo más rápido posible y obtener la más alta rentabilidad posible. Y entonces eso lo que pasa es que hay límites geográficos y límites naturales que la ecología le pone a esta expansión del capitalismo. Lo mismo, digamos, la utilización del agua. Entonces tienen un problema muy grave, digamos. ¿Cómo ha sobrevivido ciudades? Alimentación. Claro, claro. Entonces digo, fíjate que la utilización irracional de los recursos lleva a que, por ejemplo, ahora estaba viendo hace poco un video hecho en los Estados Unidos por los ecologistas anticapitalistas, en donde los tipos demuestran cómo el Gran Cañón del Colorado, que había sido horadado por la acción de millones de años de un río muy caudaloso, que era el río Colorado, hoy el río Colorado no llega al Pacífico, se termina diluyendo en las arenas del desierto del sudoeste de los Estados Unidos, porque ya es un hilito de agua. Pero ahora, claro, ¿qué han hecho? Han inventado esa ciudad fantasma de Las Vegas, ¿verdad? Dilapidando un recurso precioso como es el agua, porque sin el agua no podemos vivir. Podemos vivir sin el petróleo, pero no podemos vivir sin el agua. Sin embargo, la han desperdiciado de tal manera. Entonces yo creo que hoy en día el capitalismo tropieza con una frontera ecológica que es infranqueable. Ellos, fíjate que lograron salvaguardar sus intereses en contra de las resistencias sociales, armando dispositivos de distinto tipo que permitieron engañar a la gente y hacer posible que la gente aceptara el capitalismo, pero la naturaleza no acepta el capitalismo. Entonces tenemos que pensar en otro sistema, en un sistema postcapitalista en donde la lógica de funcionamiento no sea la ganancia, sino el bienestar colectivo. Eso es lo que va a tener que tener en cuenta este nuevo modelo económico que se está gestando de a poco en América Latina, en estas experiencias que estamos viendo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, lo que estamos viendo en Cuba, que son tentativas de buscar una forma de organización económica, social, regida por bienes comunes, por el bienestar público y no por la ganancia, porque ya hemos visto a dónde nos lleva la ganancia. Pero se hace más evidente las vueltas que está dando el capitalismo para seguir sobreviviendo. Sí, seguro. Tiene poder, está herido, pero tiene el poder de frenar la revolución que tiene que hacerse. Yo creo que ellos van a tratar, hasta ahora están tratando de frenarla, de desviarla, de distorsionarla, tienen todavía mucho poder. Tienen mucho poder por eso de la ideología que decíamos al principio, ¿verdad? En donde les permite a ellos engañar a la opinión pública, manipular a la opinión pública, desalentar a los partidarios de la revolución. Tienen enormes recursos para cooptar revolucionarios, ¿verdad? Fíjate tú la cantidad de gente que antes era de izquierda y que se pasó a la derecha, ¿verdad? En procesos realmente increíbles, en donde te seducen. Incluso llegó a disfrazar de revolucionario gente que llegó a presidencia y después traicionaron completamente lo que veía el pueblo, ¿no? Lo que veía el pueblo. Entonces, ellos tienen todavía muchos recursos, no hay que subestimarlos y hay que tomar en cuenta aquello que decía el Che, no confiar en el imperialismo ni un tantito así, no se le puede confiar nada. Una cuestión, vamos a pasar a algo más personal. Su relación con Fidel, ¿estuvo recientemente en esa reunión con él? Estuve ahí en esa reunión muy linda, el 10 de febrero, fue ahí en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Ahí Fidel convocó un grupo de intelectuales que estábamos en la isla, tuvimos una reunión realmente extraordinaria, empezó a la 1:10, 1:15 de la tarde, terminó
pasadas las 10:30 de la noche, ¿no es cierto? Y fíjese que, y el comandante hubiera seguido hablando, hubiera seguido conversando. En realidad, él nos hacía hablar a nosotros, nos hacía preguntas, esas preguntas tan incisivas que hace Fidel siempre, y bueno, y a partir de esas respuestas que le dábamos, él reelaboraba y planteó realmente un escenario internacional, bueno, muy preocupante, pero al mismo tiempo cargado de esperanza y de elementos promisorios muy significativos, ¿no? ¿Cómo ve Cuba? Yo veo a Cuba en medio de un proceso de cambio en este momento, ¿no es cierto? Creo que las reformas que están implementando eran reformas absolutamente necesarias. Raúl lo dijo con todas las letras cuando se organizó toda esta discusión, en una de sus primeras intervenciones, dijo, vamos camino hacia el abismo. Si no cambiamos, esta revolución no va a sobrevivir. Y Fidel ya en el famoso discurso que hizo ahí en la Facultad de Derecho en 2005, ¿verdad? Cuando ahí se celebraban, creo que 50 años de su ingreso, o 60 años de su ingreso a la facultad, dijo que esta revolución no la van a derrotar los enemigos de afuera, sino internamente, por nuestra incapacidad de cambiar y de enfrentar los problemas. Creo entonces que Cuba está iniciando una reforma que es muy importante, que es muy necesaria. Fue una revolución que fue extraordinariamente generosa, ¿no es cierto?, en su igualitarismo. No ha habido nada igual en la historia universal, ¿no es cierto?, y en donde por un afán humanista, pero así de carácter hiperbólico ya en su humanismo, no se estableció ninguna clase de diferenciación, por ejemplo, entre el trabajador responsable, austero, que realmente asumía con patriotismo su compromiso laboral, y aquel que era un holgazán. Los dos podían ganar exactamente lo mismo. Y yo creo que eso fue una interpretación excesivamente generosa de la naturaleza humana y de los seres humanos, y que a la larga tuvo una consecuencia económica sumamente negativa. Lo mismo que el esquema que, bueno, que de alguna manera era inevitable en el contexto de la crisis y el bloqueo bestial a que ese país fue sometido durante más de 50 años, que fue un poco la adopción de un esquema de organización económica, de planificación económica ultracentralizada, que desgastó demasiados recursos del Estado. Siempre decía, yo no veo nunca por qué, qué sé yo, una economía cubana tenía que tener una empresa estatal de fontaneros para hacer destapaciones de cañerías y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que ahora prevalece un criterio diferente, una economía más social, una economía con una fuerte raigambre cooperativa, ¿no es cierto?, admitiendo que algunas actividades los privados la pueden hacer, reguladas con una política tributaria muy astringente como tienen ellos. Por ejemplo, si tú empleas más de 5 personas, ya la carga impositiva va a ser muy importante y te va a dificultar la gestación de una burguesía, una nueva burguesía en Cuba. Yo no creo que ese sea un peligro, pero ellos mientras tanto han tomado algunas precauciones para evitar que eso ocurra sin que se den cuenta, ¿no?